Hola, vamos a hacer una pequeña introducción histórica al tema de los trastornos de beta-oxidación de ácidos grasos, en concreto el MCAT. Recordemos que el síndrome de Reye era esa situación en la que había hipoglucemia hipocetósica con hiperamoniemia, hipertransaminasemia y problema neurológico, y que fue descrito por este patólogo australiano Ralph Douglas Reye. Y en 1980 en Estados Unidos hubo cerca de 555 casos. Era tan prevalente en esa época que en 1986 el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, CDC, indicó que con gripe o con varicela febril no se emplease ácido acetil salicílico, que era la causa que se creía como desencadenante de este síndrome de Reye en esas dos infecciones virales. Los primeros casos de MCAT fueron presentados, no obstante, mucho más tarde, en 1983, por Charles Stanley, que es un endocrinólogo pediátrico del Hospital Infantil de Filadelfia. Eran unos cuadros de déficit de carnitina con afectación sistémica similar al síndrome de Reye. Se trataba de 3 pacientes de 13 meses y 2 hermanos de 2 años con un cuadro clínico semejante: hipoglucemia hipocetósica, coma, convulsiones, edema cerebral, es decir, patología neurológica, acidosis metabólica, hiperamoniemia e hipertransaminasemia, tal como se ha indicado en el tema correspondiente. El diagnóstico se hizo en el tejido hepático, analizando, buscando la falta de funcionamiento del enzima. Se demostraba una hipocarnitinemia en sangre con un aumento de ácidos dicarboxílicos en orina, es decir, en los ácidos orgánicos, y un aumento de subvirilglicina y hexagonilglicina. En 1986 se tenía muchísimo interés en distinguir la diferencia que había entre MCAT y síndrome de Reye. Y se hacía como sugestivo de MCAT el hecho de que la edad era más precoz, que había historia semejante en hermanos, es decir, que podía ser una enfermedad genética. Había un episodio previo de letargia, podía haber una hipoglucemia en ayunas y las transaminasas no estaban tan elevadas. Recordemos que en 1986 se había prohibido el empleo concomitante, y eso lo vivimos muchos pediatras, de la aspirina para el proceso febril de la varicela y de la gripe. Hoy los pediatras que sois más jóvenes no utilizáis la aspirina de ninguna manera por este motivo. Utilizáis paracetamol fundamentalmente o ibuprofeno. Y esa acción de prohibir la aspirina con el síndrome febril en la gripe y la varicela consiguió que de los 555 casos de 1986 en Estados Unidos se bajase a 7 casos en 1997. Y esto fue un verdadero éxito de la medicina. En España, Antonio Valdellou, del Departamento de Pediatría de la Universidad de Zaragoza, hizo un artículo en el año 2003 que es muy interesante si lo podéis conseguir, porque explica la evolución histórica del síndrome de Reye y cómo 40 años después, cómo distinguir entre un error congénito del metabolismo, como es un trastorno de beta-oxidación de ácidos grasos y que hay un fracaso agudo mitocondrial, de un síndrome de Reye realmente por una infección viral. Bueno, esto es lo que quería comentar.